Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Comenzamos a estudiar las verdades que Cristo y los apóstoles enseñaron, la base misma de la iglesia cristiana. Y vimos cómo ese poder, llamado el cuerno pequeño o la bestia, que iba a echar por tierra la verdad, se encargó de cambiar esas verdades de la palabra del Señor, suplantarlas, quitarlas, abolirlas o cambiarlas por otras que son de manufactura humana. Vamos a comparar en esta noche dos pasajes. Daniel, capítulo 7, con Apocalipsis, capítulo 13. Daniel, capítulo 7, con Apocalipsis, capítulo 13. Si buscan en sus Biblias ambos pasajes, vamos a hacer una comparación entre los dos. Daniel capítulo 7 lo van a encontrar en la página 744. Hablando acerca de ese poder que habría de salir de la cuarta bestia. La cuarta bestia, según aprendimos anoche, era Roma. Y ese poder que surgiría de Roma, dice así en Daniel capítulo 7, versículo 20 en adelante. También quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía la bestia en su cabeza, y de aquel otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno combatía con los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron o poseyeron el reino. Y me dijo el ángel así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Dios Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Este poder, llamado el cuerno pequeño, haría algunas obras impresionantes. En primer lugar, dice que perseguiría a los santos del Altísimo. También dice que se levantaría contra el príncipe de los príncipes. También dice aquí que hablaría palabras contra el Altísimo. Vamos ahora a comparar con Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 13. Dice allí en el versículo 4 en adelante: el dragón le da el poder a la bestia. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y ¿qué? Y blasfemias. Y le fue dada autoridad de obrar, ¿cuánto tiempo? 42 meses. Noten que el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba con arrogancia, hablaba grandezas. Y se le dio poder para actuar por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo? Sí, un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio año. Saquen la cuenta. Daniel capítulo 7 y versículo 25 decía que obrará por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo y 2 tiempos son ¿cuántos? Son 3. ¿Y la mitad? 3 y medio. ¿Cuántos meses hay en 3 años y medio? En un año son 12. En 2 años son 24 y en 3 años son 36. Y medio año más 6 meses son 36 más 6, 42 meses. En Apocalipsis capítulo 13 dice que se le dio poder para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Esta es una profecía de tiempo exacto. Señala el tiempo en que el poder que habría de surgir de Roma iba a dominar, a perseguir al pueblo de los santos e iba a tener autoridad para mandar a perseguir a todo el que no la adorase. Y dice que hacía guerra contra los santos y los ¿qué? Los vencía por 1260 días. Porque 42 meses, si usted multiplica 42 por 30 días que trae un mes, 42 por 30 son ¿cuánto? 1260 días. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Esto parece complicado, pero no es tan complicado, es sencillo. Hablando aquí acerca de la mujer que representa la iglesia verdadera, la iglesia pura, dice en el versículo 6 de Apocalipsis 12, la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Y lo mismo se repite en el versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. La mujer, la iglesia, tuvo que huir, fue perseguida, tuvo que esconderse porque el dragón trataba de destruirla y el dragón le dio poder ¿a quién? Para que persiguiera a la bestia, como vimos. La bestia es el poder perseguidor que persigue al pueblo de los santos del Altísimo por 1260 días, que es lo mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Solo que en lenguaje profético, recuerden que estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos usando o estamos leyendo lenguaje profético y como la Biblia es su propio intérprete, nosotros aprendimos ya ayer que una bestia representa un poder. ¿Un poder qué? Político. Una bestia es un poder
político, un reino, un imperio, una nación. Solo que esta bestia, dice, hacía que todos la adoraran. Quiere decir que es una bestia que no solamente tiene poder político, pero también se hace adorar como si fuera ¿qué? Como si fuera Dios. Así que es un poder político religioso. Pero además es un poder perseguidor la bestia. Así como la bestia es un símbolo de un poder político religioso, así como la mujer es un símbolo, la mujer representa una iglesia, la mujer pura, la mujer casta, la mujer fiel a su marido representa la iglesia verdadera de Cristo, y la mujer ramera, la mujer prostituta, la mujer infiel representa la iglesia falsa. También el tiempo es símbolo profético cuando nos habla de 42 meses o de tiempos y medio tiempo de 1260 días. Debemos entender que en lenguaje profético un día corresponde ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto? ¿A dónde dice eso? ¿A dónde dice? En la Biblia, sí. ¿Pero en qué lugar de la Biblia? Muy bien, hay varios pasajes, hay varios, donde se habla de profecía y se aplica un día por un año. Uno de ellos es Números, capítulo 14 y versículo 34. Otro es Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6. Y hay varios otros pasajes. Vamos a buscar uno, Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6. Ezequiel 4, 6. Aquí está hablando de una profecía que Dios le dio al profeta Ezequiel. Y le dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. ¿Ok? Día por año. Aquí está hablando de una profecía desde el versículo 4. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel. Según el número de los días que duermas sobre ese lado, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Día por año. Así que en lenguaje profético, un día corresponde ¿a cuánto? A un año. Por lo tanto, 1260 días equivalen ¿a cuánto tiempo? 1260 años. Ahora escuchen, este poder que iba a surgir de Roma, para surgir iba a arrancar 3 cuernos de los primeros. Ayer aprendimos que los 10 cuernos que tenía la bestia sobre su cabeza representaba que el imperio romano se iba a dividir en 10 naciones. La historia concuerda y comprueba el cumplimiento de esta profecía. Las naciones bárbaras, las tribus que invadieron el imperio romano, la dejaron dividida en 10 naciones. De esas 10 divisiones del imperio romano, había 3 de esas divisiones, 3 reinos, que tuvieron que ser exterminados para que surgiera el cuerno pequeño, porque iba a echar abajo 3. Las tribus bárbaras eran los alamanes, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los érulos, los vándalos, los anglosajones y los lombardos. Son 10 las divisiones del imperio romano. Pero había 3 que se rebelaron contra el obispo de Roma porque no eran católicos. Las tribus que avanzaron eran cristianas, venían del norte de Europa
y eran en su mayoría católicos. Y si no lo eran, se convirtieron al catolicismo. Pero había 3 tribus que no aceptaban la sujeción al obispo de Roma, porque no eran católicos, sino arrianos. Arrianos eran seguidores de un sacerdote, de un obispo de Alejandría, que había enseñado una doctrina contraria sobre la Trinidad. Los arrianos enseñaban que solo Jehová, Dios Padre, era Dios, que Jesucristo era hijo de Dios, pero no era Dios pleno porque había tenido comienzo, había sido creado allá mucho tiempo atrás. Dios Padre creó primero a su Hijo y luego el Hijo fue el creador de todo lo demás. Por lo tanto, el Hijo no es igual al Padre, es inferior al Padre. Y el Espíritu Santo, decían los seguidores de arrianos, el Espíritu Santo no es un ser, no es una persona, no es Dios, es simplemente una influencia que sale de Dios, pero no es Dios, no es una persona así como el Padre y como el Hijo. Esta herejía arriana fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325. Arrio fue desterrado y fue mandado a la Siberia, allá al norte de Europa. Pero como Arrio era un obispo, siguió predicando el evangelio, solamente que lo predicó con su doctrina particular arriana, enseñando que solo Dios Padre es Dios, y convirtió a pueblos enteros. 3 de esos pueblos o tribus que vinieron e invadieron el Imperio Romano eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Los vándalos ocuparon la parte norte de el África, en torno al mar Mediterráneo. Los érulos ocuparon la parte sur de Italia y los ostrogodos ocuparon la parte central de Italia, donde estaba Roma. Cuando el obispo de Roma tomó el trono en Roma, y voy a volver un poquito hacia atrás, no podía subir al poder mientras hubiera un rey en Roma. El imperio romano ya había caído, el emperador romano había trasladado su sede a Constantinopla y Roma había caído en manos de los ostrogodos. El rey de los ostrogodos estaba reinando en Roma. El obispo de Roma tenía problemas porque era católico y los ostrogodos eran arrianos. Eran 2 religiones distintas. Así el obispo de Roma buscó ayuda, levantó un ejército al mando del general Belisario, católico, un ejército, y la gente, los pueblos católicos le mandaron muchos soldados, hizo un ejército gigantesco y avanzaron. Primero atacaron a los vándalos y los vencieron en el año 394 después de Cristo. Perdón, 494. 494. En el 476 había caído el Imperio Romano. 28 años más tarde, el obispo de Roma con su ejército vence a los vándalos. Fue el primero de los 3 poderes que cayó en manos de este cuerno que estaba surgiendo entre medio de las naciones de Europa. Los segundos fueron los érulos. Los érulos fueron destruidos y tomados, hechos sujetos a la fuerza, y les obligaron o a hacerse católicos o desterrarlos. Muchos no aceptaron el catolicismo y fueron desterrados de Italia. La mayoría aceptó el catolicismo y así fueron vencidos y sujetos. Los érulos fueron dominados en el año 534 después de Cristo.
el emperador Justiniano, que tenía la capital en Constantinopla, dio en el año 533 una orden imperial, haciendo del obispo de Roma cabeza de todo el mundo cristiano y cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano. Antes era un imperio romano pagano, ahora era un imperio romano cristiano. Y el emperador de Constantinopla hace al obispo de Roma, le da el título de emperador, al igual que él era emperador de Occidente, el Papa ahora iba a ser emperador de, Justiniano era emperador del Imperio Romano de Oriente y ahora el Papa iba a ser emperador del Imperio Romano de Occidente con sede en Roma. Pero había un problema. No podía ser coronado como emperador en Roma porque Roma estaba en manos de los ostrogodos. El último rey de los ostrogodos se llamaba Teodorico. Teodorico. Ustedes pueden leer en la historia de Teodorico, último rey de los ostrogodos. El ejército de Belisario venía de destruir y derrocar a los érulos en el norte de Italia. Y ahora viene avanzando. El rey de los ostrogodos está en Roma y le avisan que el ejército venía victorioso de haber destruido a los érulos. Teodorico sabe que él no tiene suficiente fuerza para hacerle frente a un ejército tan grande. El ejército de Belisario tenía 10 veces más soldados que el ejército de Teodorico. Era 10 veces más grande. El ejército de Teodorico tenía unos 7,000 hombres. El ejército de Belisario llegaba a 73,000 hombres de a caballo. Era mucho más grande. Así que Teodorico se adelanta y pide hacer las paces. Vamos a habitar en armonía. Tú puedes gobernar desde Roma, la Iglesia Católica, y yo voy a gobernar el gobierno. Vamos a hacer un pacto. Yo voy a tener que ver con las cosas civiles y tú con las cosas religiosas. El obispo de Roma le dijo, no, yo voy a ser cabeza política y religiosa. No hay trato. Teodorico pidió clemencia, pero los ejércitos de Belisario llegaron y cercaron la ciudad de Roma. Teodorico dijo, hasta aquí llegué, este va a ser mi fin. Trató de escaparse porque sabía que lo iban a matar como habían hecho con el rey de los érulos, lo habían asesinado. Así que trató de escaparse, pero el ejército de Belisario estaba cercando la ciudad de Roma. Se le ocurrió una idea. Me voy a disfrazar y voy a escaparme bajo un disfraz. Por lo menos voy a salvar mi vida. Así que se puso una barba, se vistió de harapos como que fuera un mendigo, con un bastón, con una bolsa al hombro y salió a las calles. Nadie lo reconoció que era el rey, tratando de escapar por su vida. Pero tenía que cruzar el puente del río Po. Era el único camino obligatorio para poder cruzar y salir fuera de la ciudad. Mientras Teodorico venía con su bastón, con su bolsa al hombro, pretendiendo ser un mendigo, pasó por entre medio de las tropas y no lo reconocieron. Pero al llegar sobre el puente del río Po, había una guardia militar. Ya había pasado las filas del ejército sin haber sido reconocido. Pero la guardia militar sobre el puente estaba investigando a cada persona que salía de Roma. En ese momento, los soldados que le hicieron frente le comenzaron a hacer preguntas y de alguna manera la barba falsa que tenía pegada en su cara se le despegó de un lado. Se dieron cuenta que se le aflojó la barba. Uno de los soldados le pegó un tirón a la barba y se la arrancaron.
se dieron cuenta que se estaba escondiendo. Inmediatamente lo reconocieron como el rey Teodorico de los ostrogodos. Lo tomaron prisionero, lo llevaron frente al Papa y el obispo de Roma decretó su muerte. Así fue degollado Teodorico, el último rey de los ostrogodos, en el año 538 de la era cristiana. En ese año, el obispo de Roma fue coronado con 3 coronas. Se le llama la tiara papal. Una corona dentro de la otra y dentro de la otra. Las 3 coronas que había recuperado de los érulos, del rey de los érulos, le quitó la corona. Del rey de los vándalos, le quitó la corona. Y del rey de los ostrogodos. Y con las 3 coronas fue coronado como cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano. Esto sucedió el 11 de febrero del año 538. Así declarado cabeza de todo el Sacro Imperio Romano Cristiano y con la autoridad de perseguir y matar a los disidentes, se desata lo que se llegó a conocer en la historia como la Edad Media, la gran oposición o la persecución del pueblo de los santos del Altísimo. Por supuesto, ya habían sido perseguidos los arrianos, pero eran herejes. De ahí en adelante, todo aquel que se opusiera al obispo de Roma tenía que ser eliminado. Por 1260 años este poder iba a reinar supremo. Esto se conoce en la historia como la edad del oscurantismo en Europa o la Edad Media. El obispo de Roma, el Papa, dominó sobre todas las naciones de Europa. Él ponía reyes, él quitaba reyes. Todo aquel que se le oponía era eliminado por el poder político. Los sacerdotes se entregaban a los herejes a las manos del poder político para ser ejecutados. Durante la época de la Santa Inquisición, literalmente, más de 100 millones de personas perdieron la vida en manos de la Inquisición. La Inquisición no solamente fue en Europa, en España, en Italia, en Francia. Pueblos enteros fueron muertos. Usted puede leer la historia, por ejemplo, de los valdenses. Los valdenses era un pueblo que creía en la Biblia, que aceptaba la palabra de Dios como única fe y práctica. Se guiaba por el santo libro de Dios. Enseñaban a sus hijos a aprender de memoria la Biblia. Algunos de ellos podían recitar de memoria todo el Nuevo Testamento. Los valdenses tuvieron que dejar las ciudades porque eran perseguidos. Como no se sujetaban al obispo de Roma, tuvieron que esconderse en las montañas, subieron a los Alpes italianos, los Alpes suizos al norte, y allá se refugiaron. Eran vendedores de telas en su mayoría. Traficaban con sedas, con telas. Bajaban, vendían sus telas y entre medio de los pliegues de tela copiaban a mano las escrituras y dejaban pedazos de la Biblia dentro de las telas. Vendían Biblias. Fueron los primeros colportores, vendedores de Biblias en Europa. Fueron perseguidos y el Papa Inocencio III despertó, levantó una cruzada contra los valdenses. En esa cruzada que duró desde el año 1308 hasta el año 1313, solo 5 años, murió más de 1 millón de valdenses. Les llamaban valdenses porque su fundador había sido Pedro Baldo. ¿Y qué creían los valdenses? Creían en Cristo como único Salvador. Decían que la salvación era solamente por la fe. Creían que para ser salvos había que aceptar a Cristo como Salvador personal, que no había que confesar sus pecados a un sacerdote, sino confesarlo directamente ante Dios. Los valdenses creían que las personas debían ser bautizadas cuando eran adultas y no cuando eran niños pequeños. Los valdenses creían que había que guardar los mandamientos de Dios.
Muchos de ellos guardaban el santo sábado en lugar del domingo establecido por Roma. Los valdenses no creían en las indulgencias, no creían que se ganaba el perdón de los pecados por las obras o las penitencias. Creían que el único que tenía derecho a gobernar la iglesia era el Espíritu Santo. Y creían que la Biblia era la única fuente de fe y doctrina. No se sujetaban al obispo de Roma porque decían que la única cabeza de la iglesia era Cristo Jesús. Ese era el pecado de los valdenses. Esa era la herejía de los valdenses. Fueron perseguidos y muertos. Se escondían en las cuevas, en las montañas, les prendían fuego a la entrada de la cueva. Cuando se acababa el oxígeno dentro, la gente moría o tenía que salir y allí los despeñaban por las montañas. Una cruzada contra los valdenses. Si ustedes quieren leer un libro impresionante, lean la historia titulada De vuelta a nuestros valles. Ahí cuenta la famosa masacre de los valdenses. Se le llama la Pascua Piamontesa. La Pascua Piamontesa, porque fue un día de Pascua. Hicieron un trato de que iban a dejar de perseguirlos. Se firmó un concordato y los ejércitos papales prometieron una tregua. Los valdenses recibieron a los soldados en sus casas. Les dieron hospedaje y a medianoche, a una señal, la señal era una hoguera en medio del pueblo. Cuando vieran la hoguera, los ejércitos, los soldados que estaban durmiendo en las casas de los valdenses, porque se había firmado la paz con los valdenses después de más de 300 años de lucha, se levantaron los soldados y asesinaron a los valdenses en las Pascuas Piamontesas. Y saben, cuando llegó la noticia a Roma que los valdenses habían sido asesinados, el Papa Martín X mandó acuñar una moneda de oro para conmemorar la muerte de los valdenses, como que era un gran logro haber exterminado a esta gente de la faz de la tierra. Muchos de ellos tuvieron que huir, algunos vinieron a América. En Sudamérica, colonias enteras de valdenses que tuvieron que huir de la persecución. Y esto que les estoy contando es la historia de solamente un pueblo. Si les contara, por ejemplo, de los husitas, de los moravos, de los lolardos, de los albigenses, de los cátaros, de los hugonotes, la masacre de Bartolomé, el día de San Bartolomé, mataron a 780,000 hugonotes en Francia, y en Roma celebraron con una fiesta al aire libre la matanza de los hugonotes. ¿Cuál era el pecado de los hugonotes? Creer en la palabra de Dios. Se quemaron las Biblias, quemaron las casas. Bueno, cada una de estas historias es sangrienta y muy triste. Durante la Santa Inquisición, más de 150 millones de cristianos perdieron la vida. La Inquisición se hizo también en América. Cuernavaca era la sede de la Santa Inquisición en México. San José, Costa Rica, era la sede de la Inquisición en Centroamérica, y Lima, Perú, era la sede del Tribunal de la Inquisición en Sudamérica. Cuando se estaba excavando en 1967 para hacer el metro en la ciudad de Lima, Perú, encontraron debajo de Lima corredores, kilómetros de corredores subterráneos, y encontraron las cámaras de la Santa Inquisición. Se encontraron más de 500 artefactos de tortura con los cuales se torturaban a los cristianos así llamados herejes. El Tribunal de la Santa Inquisición mató en el Virreinato de España en el Perú más de 38,000 cristianos por la herejía de creer en la Biblia, de creer en el bautismo por inmersión y de no sujetarse al obispo de Roma, porque decían que era el anticristo. Esa fue su herejía, y por herejes eran muertos.
Si usted va alguna vez, vea el Museo de la Santa Inquisición. Tanto en México, en la Ciudad de México, pueden ver el Museo de la Santa Inquisición. Si van a Lima, Perú, visiten el Museo de la Santa Inquisición con los instrumentos de tortura. Miles de cristianos fueron muertos durante este tiempo. Claro, Juan Pablo II, en la famosa Misa de Gallo del año del Jubileo, en el año 2000, pidió perdón, ¿se acuerdan? Cuando pidió perdón en nombre de la iglesia por las atrocidades que había cometido la iglesia en contra de los así llamados herejes. Y él dijo que la iglesia se había equivocado en matar a tanta gente. Eso no les devolvió la vida, pero sí cumplió la profecía. La profecía de que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Decía: vi que este cuerno hacía guerra contra los santos y los ¿qué? Y los vencía. Y se le dio poder de perseguirlos ¿por cuánto tiempo? 1260 años. ¿Cuándo comenzó la persecución? En el 538, cuando el obispo de Roma fue coronado como cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano y se le dio autoridad de perseguir y matar a los herejes. Si usted cuenta del año 538 y le suma 1260 años, ¿a qué año nos lleva? Súmele al año 538, 1260 años. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 1798. Según la profecía, algo grande iba a suceder en esa fecha. Bueno, si ustedes van de vuelta a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice allí en el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus patas como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Según esa profecía, la bestia iba a tener una de sus cabezas herida ¿de qué? De muerte. En el año 1798 se cumple la profecía exacta. Miren lo que sucede. Ya en Francia había surgido el fermento de la revolución. Se le conoce como la Revolución Francesa. ¿Dónde está el joven historiador por aquí? ¿No vino esta noche? El joven que nos ayuda siempre cada noche, ¿no vino hoy? Se tuvo que ir. Mire, a él le hubiera encantado esta parte porque él me estaba hablando anoche de la Revolución Francesa. En 1750 comienza el iluminismo en Francia, la Revolución Francesa. Se rebelan contra las casas reinantes, contra los reyes de Europa, y comienza el fermento de lo que realmente terminaría siendo la democracia, la Revolución Francesa. Se libertan de los reyes y se libertan de la iglesia. Se queman las Biblias en Francia, se desecran las iglesias, se sacan a los curas. Ustedes saben que lo mismo pasó en México, ¿verdad? ¿Se acuerdan con el benemérito Benito Juárez cuando echó fuera a todos los jesuitas de México? Ese era el fermento de la revolución. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte van avanzando, van quitando del poder a la iglesia, libertan las naciones del yugo romano. Finalmente llegan a Italia, la declaran la República Italiana, libre del control del obispo de Roma. Cuando el Papa se entera de que los ejércitos vienen avanzando, manda una delegación a Milán a pedir clemencia, a decir: respeten por favor la sede de la iglesia, respeten los territorios pontificios. Está bien que hagan lo que ustedes quieran, pero por favor no se metan con la iglesia.
el general Berthier, francés, para a su ejército y dice, vamos a consultar con Napoleón. Mandan un mensajero a Napoleón y Napoleón les responde, avanti Versalieri, que la batalla es nuestra. Sigan adelante, soldados, que vamos a ganar esta batalla. En otras palabras, no respeten ni aún al Papa, dijo Napoleón. Avanzaron, llegaron a Roma y la sitiaron. Cuando el Papa se dio cuenta que no había escapatoria, trató de escaparse del Castello Gandolfo, donde él estaba residiendo. Y miren lo que son las cosas. Lean Apocalipsis capítulo 13 y versículo 10. El que a hierro mata, a hierro muere. El que tenga oídos, dice el versículo 9, oiga. El que, ¿cómo dice en su Biblia? A ver, por favor, Isaí, léeme ese versículo. Ponte de pie aquí y acércate al micrófono. ¿Qué dice en tu Biblia? 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gracias. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. El papado tomó prisionero a Teodorico, rey de los ostrogodos, en el 538 y lo mató a espada, lo degolló. Ahora, 1260 años más tarde, en el mismo mes de febrero, el 11 de febrero, los ejércitos de Berthier, al mando del general Berthier, llegan a Roma y la sitian. Y el 20 de febrero, el Papa cae en las manos del ejército. ¿Dónde lo tomaron prisionero? Sobre el mismo puente donde 1260 años antes, exactamente cumpliendo la profecía, Teodorico, rey de los ostrogodos, había sido tomado prisionero. Ahora, 1260 años más tarde, el Papa es tomado prisionero por los ejércitos franceses. Es llevado prisionero a Francia y allá muere. Se le quita su poder de gobernar, se le quita su trono, su dominio, su autoridad, y la mayoría de la gente de aquella época creyó que había llegado al fin para siempre el poderío del papado. Y es cierto, por más de 130 años, el papado dejó de tener dominio en Europa. Las naciones se independizaron, se hicieron repúblicas, las monarquías cayeron y la democracia comenzó a reinar. Parecía que el papado no se iba a levantar. En el año 1942, Pacelli, que luego llegó a ser el obispo Pacelli, que luego llegó a ser el Papa Pío XII, firmó un concordato con Adolfo Hitler. Él le apoyaría a Hitler y Hitler respetaría el papado. Pero había otro concordato que se había firmado con otro dictador, porque el papado siempre ha buscado el apoyo del poder político y siempre busca los dictadores. Y ustedes ven en la mayoría de los países católicos, conviene para los intereses de la Santa Sede que haya dictadores que puedan ser manejados más fácil que la democracia a través de la cual el pueblo escoge a sus dirigentes. La democracia es la base del protestantismo. La monarquía o la dictadura es la base del catolicismo. Con Benito Mussolini, fascista, el Papa Pío XI firmó el concordato conocido como el Concordato de Letrán en el
mes de febrero del año 1929. La herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Se le devolvieron los estados pontificios y se le devolvió la ciudad del Vaticano. Se formó ahora la base de lo que llegaría a ser la ciudad del Vaticano. Pero vamos a volver un poquito más atrás en la historia. Esto lo vamos a ver más adelante. Según la profecía, el que a hierro mata, a hierro muere. El que lleva en cautividad es llevado en cautividad. Y el que a espada mata, a espada debe ser muerto. Pero noten qué más decía la profecía en Apocalipsis capítulo 13. Le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dado autoridad de obrar durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su santuario y de los que moran ¿dónde? En el cielo. Estoy leyendo Apocalipsis 13, versículo 6. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este poder iba a tener tremenda autoridad en todas partes del mundo. Pero dice aquí que iba a perseguir a los santos del Altísimo y los iba a vencer, y que también iba a actuar por 42 meses, que son 1260 días. La profecía se cumplió exacta. 1260 años de supremacía papal. Vamos a ver una partecita más de esta profecía. Dice: le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y ¿qué más? Y blasfemias. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Comparemos esto con Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, donde estábamos leyendo hace un momento. Y dice que tenía una boca que hablaba grandezas y arrogancias. Daniel capítulo 7 y versículo 20. Ese cuerno tenía ojos y boca que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Y entonces dice en el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Ya vimos esa parte. Ahora nos toca ver esto que dice que hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias contra Dios. Vamos a ver, según la palabra de Dios, qué cosa es blasfemia. Quiero que ustedes busquen en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Vamos a ver, según la Biblia, qué cosa es blasfemia. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por una palabra, por una persona que es blasfema? ¿Qué quiere decir la palabra blasfemo? Digamos, si usted ve una persona en la calle y alguien le dice, ese es un blasfemo, ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué es un blasfemo? No, una persona en la calle, un blasfemo. Que miente, que habla contra Dios, que toma el nombre de Dios en vano. Eso es un blasfemo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el libro de Números un muchacho que blasfemó contra el nombre hijo de un egipcio? Y dice que fue apedreado porque blasfemó el nombre de Dios. Pero vamos a ver qué otra cosa es blasfemia según la palabra de Dios. San Juan capítulo 10. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 30 en adelante. El Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras
os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la ¿qué? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? ¿Por qué querían apedrear a Cristo? Porque era blasfemo según los judíos. ¿Y qué cosa es blasfemia? Según esto, ¿qué cosa es blasfemia? ¿Qué había dicho Cristo que quisieron apedrearlo? ¿Qué dijo él? El Padre y yo, ¿qué? Uno somos. Y los judíos agarraron piedras para tirársela. Y él les dijo, ¿por qué me vais a apedrear? Y ellos dijeron, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque él era Dios, pero cualquier otro que sin ser Dios se haga igual a Dios es un ¿qué? Según la profecía de Daniel 7:25 y de Apocalipsis 13, este poder que iba a surgir de Roma iba a hablar blasfemias y palabras arrogantes, blasfemias contra Dios, contra su santuario y contra los que moran en el cielo. Vamos a ver ahora algunas citas que yo saqué de la Enciclopedia Católica. La blasfemia es, siendo hombre, hacerse igual a Dios. En primer lugar, miren lo que declaró el Papa León XIII. El Papa León XIII dijo, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. El mismo Papa León XIII declaró que los papas ocupan en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. De la Enciclopedia Católica, Pronta Biblioteca, el artículo Papa, el volumen 2, la página 26. Si usted busca por orden alfabético la palabra Papa en la Enciclopedia Católica, en el volumen 2 va a encontrar esta cita. El Papa es el vicario de Cristo. ¿Cómo se le llama al Papa? Vicario de Cristo. Solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. ¿Estas palabras son qué? Esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia. Decir que Él es santísimo, que Él es Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Ya nosotros vimos que la triple corona se llama la tiara papal, 3 coronas. Son las 3 coronas que les arrebató a los vándalos, a los érulos y a los ostrogodos. Pero la Enciclopedia Católica dice que usa 3 coronas porque es Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Este es un título blasfemo, Rey de reyes y Señor de señores. Pero durante la Edad Media el Papa era el Rey de los reyes y era el Señor de los señores. Por eso se le puso este título. ¿Qué más dice la Enciclopedia Católica? El Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre. Es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. ¡Wow! No es un simple hombre. Y ustedes lo ven, que para el católico el Papa es más que un simple hombre. Hace poquito, cuando murió Juan Pablo II, los monarcas, los gobernantes y presidentes de las naciones se arrodillaron delante del féretro, besaron su anillo. El presidente de los Estados Unidos se postró adelante. Son cosas grandes. Vicario de Dios. Cuando el Papa estuvo por última vez en México, a mí me tocó estar en la misma época en México.
No sé si alguno de ustedes estaba en México cuando vino Juan Pablo II o si lo vieron por la televisión, pero había carteles por todas partes y el eslogan que se usaba era: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por todo México, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los carteles que pusieron por toda la Ciudad de México, todavía algunos los tienen pintados en las paredes en México, decían literalmente: Cristo llega a México. Cristo llega a México. Así decían, el vicario de Cristo. La Enciclopedia Católica sigue diciendo: el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Cuando Cristo dijo: el Padre y yo uno somos, los judíos quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí hay un hombre que, siendo hombre, dice que es supremo Dios en esta tierra. Está en la misma cumbre de todas las dignidades. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo. ¿Cómo le llaman? ¿Santo qué? Santo Padre. Porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es ¿qué? Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios de todo esto? ¿Cómo le pueden llamar Santo Padre cuando anoche nosotros leímos en Mateo 23:9 que dice el Señor Jesús: no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. No llaméis Padre a nadie aquí en la tierra. Y allí en San Mateo 18:17 dice: ¿por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo sino uno. ¿Quién es ese? Pues ¿cómo entonces se le llama Santo Padre? Es una blasfemia. El Papa sigue diciendo en la enciclopedia, en la página 28, el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Apocalipsis 17:14 declara: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El único que es Rey de reyes y Señor de señores es Cristo Jesús. Ningún ser humano tiene derecho a usurpar el título que le pertenece solamente al Hijo de Dios. De allí que el Papa ostente una triple corona, la tiara, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta por encima de los ¿qué? De los ángeles, porque el Papa es mayor que ellos. Noten la profecía, Apocalipsis capítulo 13, decía: hablará palabras contra Dios del cielo, va a blasfemar contra el nombre de Dios. Estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, su santuario y los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? El Papa es mayor que los ángeles del cielo. Sorpréndanse, miren lo que sigue. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. ¿El Papa puede excomulgar a quiénes?
a los ángeles del cielo. Porque Él es superior a los ángeles. Porque Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Cuando Cristo dijo el Padre y yo uno somos, quisieron apedrearlo. Pero aquí el Papa dice que Él y Cristo son uno y el mismo tribunal. Estas son palabras blasfemas. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino, ¿qué? Oh, el Papa es el que manda también en el cielo. Así dice, Dios le ha encomendado la dirección del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes ¿de quién? Las leyes divinas. El Papa puede cambiar la ley ¿de quién? De Dios. Ahora, yo les prometí anoche que les iba a traer un regalito. El regalito es la ley de Dios como Dios la dio y la ley de Dios como está en el catecismo. Les voy a quedar mal esta noche y la razón es, tuve que ir fuera del estado hoy y apenas si llegamos, ustedes notaron que llegamos un poquito tarde hoy. Veníamos allí a todo lo que daba, el pastor Osmin venía manejando rápido para poder llegar a la carpa. Vinimos, no nos dio tiempo, pero mañana voy a traerles lo que les prometí. Les voy a entregar a cada uno de ustedes una copia de la Santa Ley de Dios, tal cual como está en la Biblia y como está en el Catecismo. Una pregunta. Venga, venga al micrófono para que pueda salir también en la grabación, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? María, ven María, ven. Que apenas salió un programa en la televisión diciendo del Papa, que un niño tenía cáncer por muchos años y que cuando el Papa fue a México, llevaron al niño a donde estaba el Papa y les presentó los papás al Papa el niño, y entonces el Papa le dio una paloma y le dijo al niño que la echara a volar y el niño fue sanado por el poder del Papa. Entonces, ¿cómo es eso? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué les parece si le leemos a María el texto que nosotros estudiamos antenoche? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahora yo quiero, antes de leer esto, recordarles que nosotros no estamos juzgando a ningún ser humano. Solamente Dios puede juzgar al hombre que tomó el título de Juan Pablo II. Ese título es el título con el cual él gobernó como papa. Pero su nombre era Karol Wojtyla. Él era polaco. El hombre solamente Dios puede juzgarlo. Nosotros no somos quien para decir nada en contra de ningún ser humano, porque ninguno de nosotros estamos exentos del pecado. A todos nosotros, si Dios nos juzgara por lo que somos, seríamos condenados. Dios nos da a todos la oportunidad de salvación, y también Juan Pablo II tiene la oportunidad de salvación. ¿Ustedes no creen eso? Tuvo, porque ya no la tiene, ¿verdad? Ya está muerto. En otras palabras, nosotros no estamos hablando en contra de un ser humano, estamos hablando en contra de un sistema que se exaltó como si fuera igual a Dios, es lo que estamos leyendo. En cuanto a los milagros, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, María, dice en el versículo 8:
entonces se manifestará aquel inicuo. Viene hablando en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opondrá, se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el mismo templo de Dios, su iglesia, como Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Dice la aparición, versículo 9. La aparición de ese inicuo es por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos, con toda astucia y engaño de maldad, que engaña a los que se pierden porque rehusaron amar la verdad para ser salvos. Aquí dice que este poder iba a tener mucho auge y que iba a tener el poder de hacer milagros, de sanar, de hacer señales y prodigios. Estaba escrito que se le iba a dar poder. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, que es lo que estamos estudiando, y ahí van a ver otro pasaje muy interesante. Apocalipsis capítulo 13 dice en el versículo 13, realizaba grandes señales y milagros, y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió realizar. Engañando a los habitantes de la tierra, les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Dice aquí que hace señales, que hace milagros, que hace prodigios y engaña con los milagros a los moradores de la tierra para que adoren a la bestia. No nos sorprende entonces que este poder haga milagros, porque para que la gente lo adore, lo tenga como si fuera casi Dios aquí en la tierra, tiene que tener poder, tiene que hacer milagros. Pregunto, ¿el diablo tiene poder de hacer milagros? Claro que tiene poder de hacer milagros. ¿Quién le dio la autoridad a la bestia? ¿Y quién es el dragón? El diablo tiene poder de hacer milagros también. ¿Ok? Volviendo a lo que estábamos viendo hace un momento. Les decía yo que el día de mañana les voy a traer la copia para que ustedes comprueben cómo aún la ley de Dios ha sido cambiada o abolida. Dice aquí, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún ¿qué? Las leyes divinas. Por favor, lean Daniel capítulo 7 y versículo 25. Daniel capítulo 7 y versículo 25 dice, página 745, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Según la profecía, este poder iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Amigo, amiga que me escuchas, hemos visto en esta noche solamente algunas de las características del cuerno pequeño. Arrancó 3 cuernos para surgir. 3 poderes europeos, arrianos. Los vándalos, los érulos y los ostrogodos en el 538. Persiguió a los santos del Altísimo. Saben, yo les conté la historia de los valdenses. Lo que no les dije es que cuando los valdenses fueron muertos,
En 1848, en la Pascua Piamontesa, en un pueblo que se llama Torre Pellice, en el norte de Italia, en los valles piamonteses, al pie de los montes de los Alpes italianos. En ese pueblito, Torre Pellice, murieron más de 3.500 personas asesinadas. Mataron a mujeres, mataron a hombres. Algunas mujeres las dejaron con vida y fueron llevadas a conventos. Los niños fueron llevados a los conventos para ser criados por las monjas. Mi abuela se llamaba Magdalena. Y mi abuela Magdalena nació en un pueblo al norte de Italia llamado Cuneo. Su madre era católica, también su padre, pero la madre de mi abuela había quedado huérfana de padre y madre cuando tenía 9 años de edad, porque sus padres habían sido asesinados en las Pascuas Piamontesas. Mi abuela es descendiente de los valdenses. Cuando yo leo esos libros, me acuerdo de mis antepasados, de lo que ellos tuvieron que sufrir por defender la verdad. Sin embargo, mi abuelita Magdalena se crió como católica. Lo único que ella recuerda es que a su madre la llamaban la judía. Y ella muchas veces se preguntaba, ¿y por qué le decían judía si mi abuela, mi madre, o sea, la abuela de mi papá, había sido católica? ¿Por qué le decían la judía? Hasta que averiguando, finalmente su madre le contó que a ella le decían la judía porque de niña ella había aprendido a guardar el sábado. Pero cuando fue llevada al convento de monjas, tuvo que guardar el domingo. Tuvo que hacer primera comunión y tuvo que hacerse católica. Mi abuela se crió como católica y era muy devota. Ella vino de Italia cuando tenía 8 años de edad. Llegaron a la Argentina. Eran muy pobres. Comenzaron a trabajar en lo que encontraron mi abuelo, o sea, más bien mi bisabuelo. Trabajó como ladrillero, fabricando ladrillos. Estaban construyendo la Catedral de La Plata en Argentina. Y mi bisabuelo construía o fabricaba ladrillos, los quemaban en el horno y luego los llevaban a mano o con un carro, con una carretilla para la construcción de la Catedral de La Plata. Mi abuela fue puesta en un hogar como sirvienta. Cuando tenía 12 años de edad, aprendió a leer y a escribir en la casa de la familia en la cual ella trabajaba. La habían acomodado en un hogar como niña pequeña de 12 años a trabajar para ganar dinero. No sabía todavía ella leer y escribir, pero allí en la casa de esa familia en la cual ella trabajaba aprendió a leer y escribir con la Biblia. Fue su primer libro de lectura. Sin embargo, era católica. Se casó a través de la Iglesia Católica y se fueron a vivir a un lugar llamado La Pampa, una provincia al sur de Buenos Aires, en la Argentina. En aquella época, en la Argentina regalaban el gobierno tierras a los campesinos que quisieran cultivar las tierras, le regalaban un ejido, un pedazo de tierra. Y así la familia Gambetta recibió un pedazo de tierra para cultivar. Mi abuelo sembraba elotes, sembraba trigo, sembraba sorgo, plantaba árboles frutales
y tenía un lugar tan lleno de árboles frutales que le llamaban el Monte de los Gambetta. En toda esa zona era el único lugar que tenía tantos árboles frutales. Había perales, manzanos, tenía viñedos de uvas y muchos otros árboles frutales, ciruelos, cerezas. Mi abuela era conocida en toda aquella comarca porque donde quiera que se enfermaba alguien, ella era la que iba a ayudar a los enfermos. Ella iba a rezar, hacía las misas de los novenarios, porque el sacerdote venía cada 6 meses al pueblo. Realmente era un rancho. Y como no había parroquia, mi abuela era la que se encargaba de hacer las misas. Cuando moría alguien, mi abuela era la que hacía los novenarios, la que enterraba al muerto. Cuando había una emergencia, la llamaban a ella para hacer la extrema unción. Ella llevaba un libro para el sacerdote, allí anotaba todos los matrimonios civiles que se hacían en el pueblo, y cuando venía una vez o 2 veces al año el sacerdote, ella reunía a toda esa gente que se había casado y los traía, y en la casa de mi abuela se hacían los casamientos por la Iglesia Católica. Ella era la mano derecha del sacerdote. El sacerdote se quedaba en la casa de mis abuelos allá en el rancho. En la casa de mi abuela había un altar a la Virgen. Había velatorias y había todo tipo de santos. La gente venía a rezar, a hacer el rosario, y ella llevaba el rosario de casa en casa. Esa era mi abuela Magdalena. Pero un día llegó un hombre vendiendo Biblias, y como ella era católica, le compró una Biblia católica. Ella siempre había querido leer la Biblia porque cuando era niña de 12 años había aprendido a leer en la Biblia, pero no era propia esa Biblia que ella había aprendido a leer, sino de esa familia rica en la cual ella trabajaba. Así que ahora atesoró ese libro, compró una Biblia católica y comenzó a leerla. Y saben, leyendo la Biblia, llegó a los 10 mandamientos. Y yo quiero que ustedes busquen Éxodo capítulo 20. Mi abuela comenzó en Génesis y fue leyendo, palabra por palabra, se leyó todo el libro de Génesis y llegó al segundo libro de la Biblia, Éxodo, al capítulo 20. Y mi abuela leyó. Ella hablaba italiano, pero había aprendido a hablar perfectamente el español porque había venido a la Argentina con 8 años de edad. Entonces Dios, Éxodo 20, habló estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de tierra o de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás. Porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia a 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando mi abuela leyó en la Biblia católica que el mandamiento de la ley de Dios decía: no te harás, ¿qué? Imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Mi abuela bajó la imagen de la Virgen, bajó la imagen de los santos que tenía. Su casa estaba llena de imágenes porque allí se hacían las misas en la casa de mi abuela. A la entrada de la casa tenía un altar que le prendían velas y todo el tiempo había cirios y velas quemándose delante de las imágenes. Mi abuela recogió todas las imágenes y se deshizo de ellas. Pero también siguió leyendo el próximo mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Y luego, para sorpresa de mi abuela, en la Biblia católica leyó el 4º mandamiento, versículo 8: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
Pero el sábado es el séptimo día, el reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y reposó en el séptimo día. Por esto el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Cuando mi abuela leyó esto, dijo: yo voy a seguir lo que dice la Biblia católica. Y decidió guardar el sábado. Ella no sabía, así que guardaba el sábado desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Como buena católica, guardaba el sábado de medianoche a medianoche. Cuando vino el cura, se encontró que no había más imágenes en la casa. Y ya le habían contado que la Magdalena se había vuelto sabatista. Llegó a la casa de mi abuela y le dijo: ¿qué es eso que oigo? ¿Es cierto? Era un cura español. Era un cura vasco. Y le dijo: ¿es cierto, Magdalena, que tú guardas el sábado? Y ella le dijo: sí, señor padre, lo aprendí en la Biblia católica. Y le dice el padre: te han estado visitando los protestantes, ¿verdad? Y dijo mi abuela: ningún protestante, la Biblia católica. Le dijo: seguramente te han llenado la cabeza los adventistas. Y mi abuela dijo: ¿quién? Y el cura le dijo: ¿verdad que han venido los adventistas a llenarte la cabeza? Y mi abuela dijo: ¿los qué? ¿Los dentistas? Mi abuela nunca había escuchado que existía una iglesia que se llamaba adventista. Y el cura mismo le dijo: los adventistas del séptimo día seguramente te han llenado la cabeza. Pues miren, mi abuela se fue a averiguar quiénes eran los adventistas del séptimo día. Porque si había un pueblo que guardaba el sábado, ella quería saber quiénes eran. Y para sorpresa de ella se encontró que había una iglesia que guardaba los mandamientos de Dios como Cristo lo mandó. Y eso no fue todo. Siguió leyendo la Biblia por sí sola. Llegó al libro de Levíticos. Y allí se encontró en el capítulo 11 que decía, y léanlo, se van a sorprender ustedes como se sorprendió mi abuela. Les voy a terminar la historia porque ya el tiempo se nos fue, pero hay muchas cosas interesantes de mi abuela. En Levíticos capítulo 11 leyó mi abuela en el versículo 7. Ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. No comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. El cerdo, un animal inmundo. Mi abuela tenía su negocito. Mi abuelo sembraba la tierra. De eso vivían. Él era campesino, era agricultor. Pero mi abuela tenía su negocio propio. Ella criaba puercos. Y mi abuela criaba los puercos, los engordaba y los vendía para Nochebuena. Se hacía mucho dinero engordando puercos y vendiéndolos, porque la costumbre era, y todavía en muchos países es hasta el día de hoy, que cuando llega el 24 de diciembre todo el mundo tiene su lechón asado. Así que mi abuela vendía cerdos y de toda la comarca le venían a comprar los lechones a mi abuela para Nochebuena. Mi abuela llamó a los peones de mi abuelo, los que trabajaban en el campo, y les dijo: necesito que me cabe en una fosa. Comenzaron a cavar. Al rato viene mi abuela y dice: no, tienen que hacerla más grande. Y siguieron cavando. Allá a las horas llega mi abuela y dice: no, tiene que ser mucho más grande que esta.
¿Y para qué quiere una fosa tan grande, doña Magdalena? Ustedes hagan lo que yo digo, no me pregunten. Ustedes hagan lo que yo les digo. Cuando le hicieron la fosa bien grande, mi abuela mandó a matar a todos los puercos, los marranos, y los mandó a enterrar en la fosa. La gente comenzó a decir, Magdalena se volvió loca. Imagínense qué locura. Guardar el sábado y matar los puercos. En todo caso, si no los quería comer ella, los hubiera vendido. Pero ¿por qué tenía que mandarlos a enterrar? Se volvió loca. Y cuando le decían, Magdalena, ¿y por qué enterraste los puercos? Mi abuela decía, porque si no eran buenos para mí, no eran buenos para nadie. Así mi abuela aprendió de la Biblia, sola, la verdad. Y gracias al cura se enteró que había un pueblo que guardaba los mandamientos de Dios. Termino la historia. ¿Saben cómo termina la historia? Allá en La Pampa no hay muchos ríos. Si alguno de ustedes alguna vez visita la Argentina, La Pampa justamente es una planicie llana completamente. Donde mis abuelos vivían ni siquiera había un arroyo. La única agua que mi papá conoció de niño era cuando llovía y se juntaban charcos, porque no hay lagos ni arroyos, es totalmente una planicie. Para poderse bautizar, mi abuela mandó a vaciar los abrevaderos de las vacas, a limpiarlos, los cepillaron, le echaron cloro y cuando lo tenían bien limpito le pusieron agua limpia. Y ahí en el abrevadero de las vacas se bautizó mi abuela y se bautizaron sus hijos mayores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ustedes saben por qué al pastor Gambetta le gustan los tanques estos de vacas para bautizar, ¿verdad? En uno de estos tanques se bautizó mi abuela. Mi abuelo, sin embargo, dijo, yo nací católico y me van a enterrar católico. Yo no voy a seguir la locura de la Magdalena. La Lena le decía él, Lena. Si la Lena se volvió loca, por lo menos tiene que haber algún cuerdo en esta familia, decía mi abuelo. Le hizo la guerra a mi abuela. Le volteó a los hijos mayores. Le dijo, ustedes no tienen que hacer lo que dice su madre. Y los 3 hijos mayores no siguieron la religión de mi abuela. Entre ellos estaba mi papá. Mi papá era el tercer hijo en la familia. Cuando mi abuela se bautizó, mi papá tenía 17 años. Ya era grande, entre comillas. Y siguió al abuelo. Mi papá había ido a Buenos Aires a trabajar. Y en una de las venidas, ya tenía 18 años de edad, se fue a bailar al baile del pueblo. Y mi abuela lo fue a buscar. Lo trajo de una oreja, 18 años. Y le dijo, ¿qué haces bailando allá con los paganos? Si tú quieres ir al baile, primero te vas a sentar y vas a estudiar la Biblia conmigo. Y después puedes ir al baile. Mi abuela le enseñó lo que ella había aprendido. Y mi padre con el tiempo, no pronto, porque le hizo la guerra a mi abuela junto con su padre. Mi abuela se bautizó en el año 1919. 1919 se bautizó mi abuela. Mi abuelo llegó a aceptar el mensaje de Cristo recién en el año 1945. Del 19, 25 años, 26 años le costó a mi abuela luchar sola con sus hijos. Mandó a todos sus hijos a estudiar. Mi papá
se graduó y se fue de misionero al Perú. 10 años predicando el evangelio entre los indios en el Perú. Allá nació mi hermano mayor. De los 11 hijos que tuvo mi abuela, el mayor nunca aceptó el evangelio de Cristo, porque ya estaba casado cuando llegó el evangelio a su casa, pero respetaba a mi abuela, aunque nunca se hizo cristiano. Tampoco era católico, no era nada. Pero de ahí en adelante los otros 10 hijos, seguía mi abuela, seguía mi tía María y después seguía mi papá Víctor. Y de ahí 8 hijos más. De los 11 hijos, 10 llegaron a ser misioneros de la iglesia adventista. Si sumamos los años que sirvieron los hijos de mi abuela, son cientos de años de servicio cuando usted lo suma todo. Fueron misioneros en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en México, en Jamaica, en República Dominicana, en Cuba. Casi no hay país de América Latina donde no fue uno de los hijos de mi abuela a predicar el evangelio. Literalmente por el mundo entero. Y los nietos de ella, yo soy nieto de doña Magdalena, me ha tocado predicar este evangelio en 84 países del mundo. Tengo primos míos que actualmente están, uno en el Pakistán, otro está en la India, otro está en Alemania, en Europa. Nietos de la abuela Magdalena predicando el evangelio por todas partes de la tierra. Yo le agradezco a Dios porque un día llegó una Biblia a la casa de mi abuela. Se la vendió un colportor católico, una Biblia católica, pero por la palabra de Dios mi abuela se convenció de la verdad. Y como ella amaba la verdad, atesoró esa verdad. Y la atesoró de tal manera que tomó decisiones que la llevaron a cambiar su vida y el destino de toda su familia. Yo le agradezco a Dios por la fe de una mujer que apenas si sabía leer y escribir y sin embargo llegó a ser una madre de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llega la verdad a tu hogar, cuando llega la verdad a tu corazón, no la rechaces. Ama la verdad, acéptala y actúa en favor de esa verdad, aunque duela. No es fácil para mí tener que hablar en contra de la doctrina en la cual se crió mi abuela. Sin embargo, cuando mi abuela comprendió la verdad, comprendió muchas cosas. ¿Por qué? A su madre la habían llamado la judía, porque había sido valdense, guardadora del sábado, tal cual como lo enseñaba la palabra de Dios. Yo te invito en esta noche a que le digas al Señor: Señor, muéstrame tu verdad. Y una vez que yo me convenza por su palabra, estoy dispuesto a seguirla. Hoy le conté la historia de mi abuela, pero tengo un abuelo que era pastor de la iglesia metodista. Pastor de la iglesia metodista. Así que mi abuelo era pastor, mi padre llegó a ser pastor, yo soy pastor y ahora mi hijo está estudiando teología para llegar a ser un pastor. 4 generaciones de pastores. Lo que hace el evangelio de Cristo Jesús. Dile al Señor: Señor, muéstrame tu verdad, que yo estoy dispuesto a seguirla. ¿Quieres decirle eso al Señor en esta hora? ¿Estás dispuesto a amar esa verdad y atesorarla en tu corazón? ¿Crees que todo lo que hemos leído en esta noche es cierto? ¿Crees que lo que dice este libro es la verdad? Si tú conoces la palabra de Dios, no vas a ser engañado. No necesitas que nadie te diga lo que tienes que creer, porque aquí está en la palabra de Dios. La Biblia desenmascara el falso sistema religioso. Y la Biblia señalaba que la verdad de Dios iba a ser restaurada. No hablamos de eso en esta noche, pero mañana vamos a ver cómo Dios restauró la verdad para el tiempo del fin. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora. Quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los que están aquí nacieron y se criaron en un hogar católico? ¿Puedo ver las manos?
Mantengan las manos en alto, por favor. Miren alrededor, miren. Miren. No, no son todos, pero son la gran mayoría. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos no se criaron en un hogar católico? Puedo ver las manos. No se criaron en un hogar católico, ¿ok? Miren alrededor. Miren alrededor. Pueden bajar sus manos. ¿Cuántos tuvieron una vez que tomar la decisión de dejar la iglesia de sus padres para seguir a Cristo Jesús? Puedo ver las manos. Les pregunto, ¿se arrepienten de haber hecho eso? ¿No fue la mejor decisión de su vida? ¿Seguir a Cristo Jesús? Bendito sea su nombre. Quizás hay alguno aquí en esta noche que va a tener que tomar la misma decisión. No te asustes. Dios no te está pidiendo que abandones todo, solamente que dejes el error para seguir la verdad. Creemos en el mismo Dios, creemos en la misma Biblia, solo que en la iglesia madre, en lugar de seguir la Biblia, se siguen las tradiciones de los hombres. Y hay muchas iglesias no católicas que hacen cosas por tradición, que no están en la palabra de Dios. Nuestra base debe ser tan solo el santo libro de Dios. Debemos guiarnos y sujetarnos por lo que Dios ha mandado en su palabra. Y si hay algo que no lo puedes demostrar por la Biblia, no lo aceptes, no lo creas. Sigue tan solo a Cristo Jesús. ¿Hay alguno en esta noche que quiere decir, pastor, ore por mí? Yo sé que yo tengo que hacer una decisión sobre esta verdad que he escuchado. Yo sé que Dios me está llamando a tomar una decisión en favor de la verdad. ¿Quieres que ore por ti y por tu familia en esta hora? ¿Cuántos de los que están aquí tienen familia que todavía no han aceptado el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Quieres que oremos por tu familia en esta hora? Para que el Señor les abra los ojos. ¿Hay alguien aquí en esta noche a quien Dios está llamando a tomar una decisión en favor de la verdad? A salir del error, a salir del engaño, a dejar las imágenes, a dejar los mandamientos de hombres para seguir el mandamiento de Dios. ¿Hay alguien aquí que todavía no se ha unido al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la venida del Señor Jesús? Yo quiero orar por esa persona en esta noche. Amén. El Señor te bendiga. Y hay una persona sincera que levantó su mano. ¿Hay alguien más que todavía? Amén. El Señor te bendiga a ti. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien más que quiere que oremos por ti en esta hora para que el Señor te ayude a tomar esa decisión? La decisión más importante en tu vida, la decisión de seguir a Cristo Jesús y no doctrina de hombres. ¿Hay alguien más? Amén, joven, el Señor te bendiga a ti también. Amén, el Señor te bendiga a ti. Se necesita valor para levantar la mano, pero la Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes y los fuertes lo arrebatan. ¿Quieres arrebatar el reino de los cielos? Levanta tu mano y di: yo soy una de esas almas, yo quiero seguir a Cristo. Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. Amén, el Señor te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti, por tu familia. La Biblia dice que si no amas la verdad, cuando Dios te la presenta, si no la atesoras en tu corazón, va a venir un poder engañoso y vas a creer la mentira y te vas a perder porque rechazaste la verdad. No rechaces la verdad que Dios te está presentando en esta hora. ¿Hay alguien más que quiere decir, pastor, ore por mí? Yo tengo que hacer una decisión. Amén, joven, el Señor te bendiga. Miren, Dios está trabajando en nuestro medio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Si tú tienes que hacer una decisión en favor de esta verdad, que Dios te ayude a tomar la decisión correcta. ¿Quién más? Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más ahí aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir, pastor, ore por mí? Yo sé que Dios me está mostrando la verdad y yo tengo que tener fuerza y valor para obedecer lo que Dios me está pidiendo. ¿Alguien más? Amén, allí hay otro joven más, el Señor te bendiga. Amén, bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguna persona aquí que fue bautizada en otra iglesia, pero ahora está aprendiendo muchas cosas, como aprendió mi abuela de la Biblia? ¿Hay alguien más aquí que quiere decir, pastor, yo no sé de este asunto del sábado,
es muy nuevo para mí, estoy comenzando a verlo en la Biblia, pero si esto es la verdad, que Dios me ayude. El sábado no te va a salvar, pero el sábado es un mandamiento que los salvados respetamos por amor a Cristo Jesús, porque Él nos salvó con su sangre. El guardar el sábado no te va a hacer más santo, ni te va a hacer ganar la salvación. La salvación la ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, le obedecemos. Porque Él dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Hay alguien más aquí que quizás viene de otra iglesia, pero sabe que lo que ha escuchado aquí es la verdad porque lo leyó en la palabra de Dios y quiere decir, pastor, ore por mí y por mi familia, porque si esta es la verdad, yo quiero que el Señor me dé el valor para seguirla. ¿Hay alguna otra persona? Levanta tu mano allí en el lugar donde estás, yo quiero orar por ti. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, el Señor te bendiga. Gloria a Dios, amén, el Señor te bendiga. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado aún en la iglesia adventista o en otra iglesia, pero se ha apartado del camino del Señor. Y Dios lo está llamando a volver a su camino, a enderezar su vida, a seguir a Cristo, a volver al redil, como esa ovejita que se había perdido y tenía que volver al redil. ¿Tienes tú el valor de levantar tu mano en esta hora y decir, pastor, yo soy esa ovejita? Yo tengo que volver al redil. Que Dios me ayude a encontrar el camino. ¿Hay alguien? Levanta tu mano, no te dé vergüenza, que Dios te está llamando. Levanta tu mano en el nombre del Señor. Jesús te está invitando a volver a su redil en esta hora. Vamos a orar por todos aquellos que levantaron su mano. Si hay alguno que todavía no ha llenado una tarjetita, yo tengo los nombres de todos los que han llenado tarjetitas durante estas 2 semanas que hemos pasado juntos. Pero de los que levantaron su mano, si hay alguno que no llenó una tarjetita, aquí el pastor les va a hacer llegar una tarjetita hasta su asiento. Levanta tu mano si no llenaste una tarjetita. Yo quiero tener tu nombre, por favor, allí. Y hay una persona, aquí hay otra persona, aquí hay otra. Por favor, denle una tarjetita para que puedan poner su nombre allí. Vamos a orar por cada uno de los que estamos aquí, que Dios nos dé el valor de cumplir con su palabra. Aquí el hermano necesita una tarjeta, por favor. Pueden marcar allí si tú quieres prepararte para el bautismo. Por cierto, Pastor Avilés Ever, ¿mañana va a haber bautismos? Ok, mañana va a haber bautismos, así que si estás planeando bautizarte, marca por favor allí en la tarjetita donde dice quiero prepararme para el bautismo. Y entonces te vamos a ayudar y vamos a hacer los planes para que puedas ser bautizado. Ok, vamos a orar. Voy a pedir al pastor Avilés, padre, que se acerque para tener la oración. Bendito y eterno Padre que estás en los cielos, gloria, alabanza y adoración damos a tu santo nombre. Muchas gracias porque tú, en tu grande misericordia, te has dignado a abrirnos los ojos para poder comprender tu verdad, tu palabra, y de una manera muy especial, por obra de tu Santo Espíritu, tomar decisiones que influirán definitivamente y para siempre en el estilo de vida que hemos de vivir. Queremos una bendición muy especial por aquellos que han recibido la tarjeta y por aquellos que están registrados aquí adelante. Dios nuestro, en tu grande misericordia rogamos una bendición por cada uno de ellos, que tú les ayudes a ganar grandes victorias para la gloria de tu nombre. Que sus vidas, Señor, puedan sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Que puedan sentir en su corazón la voz que les dice, este es el camino, andad por él, y ya no trozáis ni a izquierda ni a derecha. Oh Dios nuestro, te rogamos que tú puedas bendecir a cada una de las personas que está recibiendo este llamado, y que la victoria sobre la equivocación, el error, pueda ser definitiva,
y de este modo estemos todos juntos preparados para encontrarnos contigo. Te rogamos una bendición por cada uno de los que ha venido aquí esta noche. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.